Esta es la historia morbosa de Oliver Tree. El 14 de junio de 2026, el cantante Oliver Tree murió en un choque de helicóptero sobre Río de Janeiro, junto con otras 5 personas. Horas después de que la noticia se hiciera pública, miles de personas en internet estaban convencidas de que seguía vivo. Oliver Tree Nickel nació el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California. Su mezcla de indie rock, R&B y lo-fi pop, sumada a una imagen deliberadamente extraña, corte de tazón, trajes estrafalarios y videos musicales cada vez más absurdos, le ganó más de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify. Canciones como Life Goes On, Miss You y Alien Boy lo convirtieron en una de las figuras más reconocibles del pop alternativo de su generación. Pero la fama de Oliver Tree nunca vino sola de la música. Durante años construyó su carrera desdibujando la línea entre la sátira y la realidad, montajes, bromas elaboradas, personajes ficticios que él mismo interpretaba frente a cámara como si fueran reales. En una entrevista con Billboard en 2023, explicó su propia estrategia sin rodeos. Después de años haciendo música que nadie escuchaba, descubrió que hacerse el ridículo frente a cámara funcionaba mejor y que en el fondo era un espejo de qué tan absurdo se había vuelto todo. Ese mismo personaje también le trajo críticas. Varios lo acusaron de apropiación cultural por su estética de vaquero y de vivir más de la polémica que de la música. Para sus fans, nunca quedaba del todo claro cuándo Oliver Tree hablaba en serio. Semanas antes de su muerte, esa incertidumbre se mezcló con algo más real. Un conflicto abierto con su disquera, Atlantic Records, que había detenido la promoción de su nuevo álbum. Oliver anunció públicamente que el disco había sido cancelado. Terminó lanzándolo de forma independiente, en abril de 2026, bajo su propio sello, Alien Boy Records, con el título Love You Madly, Hate You Badly. Un mes después arrancó lo que él mismo llamó en redes su World's First World Tour, la gira más grande de mi vida, escribió. La gira lo llevó por Sudamérica. Se presentó en Buenos Aires el 4 de junio de 2026 y 2 días después en Sao Paulo. El sábado 13 de junio, un día antes de morir, publicó en Instagram un video jugando fútbol en un barrio de Brasil, sonriendo como cualquier otro día de gira. A la mañana siguiente, el 14 de junio, alrededor de las 9 de la mañana, 2 helicópteros colisionaron en el aire sobre Recreio dos Bandeirantes, un destino turístico al suroeste de Río de Janeiro. Uno de ellos cayó sobre el estacionamiento de una agencia de autos, incendiando alrededor de 20 vehículos. Fragmentos de la aeronave llegaron hasta edificios cercanos, rompiendo ventanas, aunque las autoridades confirmaron que no hubo más heridos en tierra. 6 personas murieron. Iban en el primer helicóptero Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, de apenas 23 años y con más de 2,8 millones de seguidores, el director y guionista argentino Lucas Viñale, el productor musical brasileño Lucas Frota y el piloto Alexandre Souza. En el segundo helicóptero iba solo el piloto Charles Marcillac. El canal argentino Blender, la plataforma de streaming donde Gaspi trabajaba, lo despidió en redes agradeciéndole su arte y su sensibilidad, palabras que contrastan fuerte con lo que vendría después en internet. El padre de Oliver, Jesse Nickel, se enteró de la muerte de su hijo no por las autoridades, sino por un productor musical en Brasil que había estado trabajando con él. Pidió privacidad para la familia
y no dio más declaraciones. Durante horas, ni la policía pudo confirmar oficialmente los cuerpos. La identificación tomó tiempo. Fue en ese vacío de información oficial que, según capturas de pantalla que circularon después, apareció actividad en redes asociadas a Oliver, incluyendo lo que parecía ser una encuesta publicada horas después del accidente. Ni su equipo, ni su familia habían confirmado nada todavía, ni cancelado ningún show pendiente. Ese silencio, sumado a años de bromas y montajes, bastó para que la teoría se incendiara. Oliver Tree había fingido su propia muerte para escapar de su conflicto con la disquera. La teoría se extendió por TikTok y X durante días, alimentada por su propia reputación de jugar con la verdad frente a cámara. No había, ni ha habido desde entonces, ninguna evidencia que sostenga esa teoría. Mientras miles de personas discutían en internet si Oliver Tree seguía vivo, la pregunta que de verdad importaba quedó casi enterrada. Debió haber muerto ese día. El helicóptero donde viajaba, un Bell 206 Jet Ranger 3 fabricado en 1999, era operado por una empresa llamada RG8 Aviation, pero registrado legalmente a nombre de una comercializadora de frutas brasileña. Su dueño, Osvaldo de Luca Filho, ya había sido multado por la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil 11 meses antes del accidente, en julio de 2025, por negarse a mostrar libros contables, documentación e información a los inspectores. No era la primera vez que ese helicóptero o su dueño levantaban sospechas. Bajo el Código de Protección al Consumidor de Brasil, que permite reclamar daños morales además de los materiales, la puerta quedó abierta para que las familias de las 6 víctimas presenten demandas por muerte injusta contra el operador de la aeronave. La ironía es difícil de ignorar. Un artista que pasó años jugando con la frontera entre lo real y lo fabricado murió en un accidente completamente real, en un helicóptero cuyo propio historial ya había levantado banderas rojas antes de que él siquiera subiera a bordo. Tras la noticia, el tributo llegó de todos lados. Post Malone le dedicó un concierto completo en Toronto. Melanie Martínez, KSI y Diplo, entre muchos otros, lo recordaron públicamente. Para una parte de la industria musical, la pérdida fue real e inmediata, muy lejos del ruido de las teorías de conspiración que dominaban las redes esos mismos días. El 4 de agosto de 2026 se hizo público el proceso de sucesión de Oliver Tree. Su padre, Jesse Nickel III, solicitó a la corte ser nombrado administrador de su patrimonio, con su madre, Christine, como respaldo. Los documentos judiciales confirman que Oliver no dejó esposa ni hijos y que había dado instrucciones específicas para que su ecléctica colección de arte no fuera vendida, aunque no está claro si llegó a dejar por escrito el resto de sus instrucciones. La investigación sobre el helicóptero sigue abierta. Ninguna demanda se ha presentado todavía. Oliver Tree pasó su carrera jugando con la idea de la muerte falsa. El día que la muerte fue real, casi nadie quiso creerlo. Esta fue la morbosa historia de Oliver Tree.